Well, what a joy. It was a number of years ago, Qué gozo. we were Hace algunos años estábamos orando fervently that the Lord would fervientemente para que el increase our Señor Sunday school. aumentara We're nuestra seeing a escuela real depletion dominical, of young families que no había casi and a familias lack jóvenes. of children, and the Lord has Y, been so y el good, Señor ha sido tan bueno, so faithful in answering tan our prayer. fiel. Just a quick announcement. Un anuncio muy We've rápido. seen in your email you received this week the video series beginning tonight. Hoy vamos a empezar una serie de videos y el título de la serie es El propósito del dolor, y es algo que vamos a hablar acerca de la persecución, porque el Señor permite el sufrimiento, porque su pueblo sufre, y es una serie de 4 partes. Hoy vamos a empezar la primera parte, así que hoy vamos a empezar con este propósito del dolor. Y yo creo que va a ser de mucha bendición. Quiero también pedirles, es una petición personal que quiero hacerles. Yo realmente aprecio su apoyo, pero les voy a pedir que si por favor, al final de mi mensaje, por favor, no aplaudan. Yo les voy a pedir este favor personal y les voy a explicar por qué. Es muy fácil que el sermón se convierta en algo que solamente sea como para entretener, y nosotros no queremos que eso suceda aquí. No queremos que la congregación se convierta en la audiencia y el predicador se convierta en alguien que entretiene. Nosotros todos somos participantes, y un servicio de alabanza, realmente Dios está en la audiencia, pero también es Él mismo el que está hablando. Todo lo que se hace aquí es para Dios, para Él y para su gloria, y todo lo que refleja. Entonces, cuando uno aplaude en el sermón, significa por lo general que a ustedes les gustó el servicio, pero ¿qué tal que no aplauden ya? ¿Significa que ya no les gustó la palabra? ¿Y por qué es que tal vez hay quien va a aplaudir este servicio, pero el próximo no? Entonces, esto a veces nos pone en una posición donde tal vez podemos empezar a evaluar o juzgar el sermón, pero no para ver si esta palabra es de acuerdo a la palabra de Dios, sino que me pone a mí en una posición muy peligrosa de tomar para mí la gloria y el honor que solo a Dios le corresponde. Y saben que yo batallo y he batallado con esto en toda mi vida, en mi ministerio, y no me ayuda cuando al final ustedes aplauden. Esto no me ayuda. Por favor, yo les quiero pedir que me ayuden y que yo no esté buscando su aceptación, sino que yo esté buscando que Dios dé su mensaje. Yo sé que el aplauso no es algo malo, y yo sé que hay momentos en los cuales aplaudimos. Acabamos de aplaudir por estas familias que pasaron a presentar a sus hijas, pero su pastor aquí humildemente les pide que me hagan este favor. Ustedes declaren su alabanza al Señor, porque es una oportunidad para que ustedes declaren
la bondad del Señor. our pleasure, Pero our a delight, mí, por our favor, joy no in me Him, aplauden. in His Word. So let's bow our hearts in prayer Así before we que look at después Matthew de este chapter 5. anuncio, vamos a orar para pedirle al Señor que nos guíe en su palabra. Heavenly Father, Padre Celestial, we do humbly bow before you, humildemente estamos delante de ti reconociendo our dependence nuestra upon you, necesidad y our nuestra desire for you, dependencia our love for you. And Lord, we de ti, ask you Señor. to Padre, fill us afresh, pedimos que nos llenes, minister que deeply in our ministres hearts through your profundamente word, the power of your en Holy nuestros Spirit this corazones morning. por el poder de tu Espíritu Lord, we Santo. ask that Señor, te that pedimos which you que desire to be accomplished would be accomplished through your word. tú We acknowledge cumplas a través de that tu we palabra need the enabling of your Spirit to understand lo que these quieres que spiritual nosotros truths. We entendamos, pray for esas that. verdades Father, we espirituales que pray quieres for the enseñarnos, equipping of Señor. your Spirit, the Equípanos, empowerment of your Señor, con tu Spirit, the Espíritu emboldenment Santo. of your Danos Spirit ese as we go valor out from this con tu place. Espíritu Santo, Señor, para que cuando salgamos de este Courageously lugar, proclaim con good mucho news, valor, proclaim proclamemos the goodness of our God la bondad to de the world that is in need. de tu amor, Lord, that we Señor, would y let que your light shine dejemos through our tu actions, luz through our brillar a words, través de nuestras palabras that y we would nuestras be acciones. salt Que that nosotros podamos ser preserves, sal protects, and que enhances preserve the lives of la- those around us. la Have vida your de way in aquellos que us están today. alrededor de I pray for that nosotros, enabling Señor. of your Spirit. Pedimos speak through me, por tu Espíritu in Jesus' Santo, habla, Señor, a través de nosotros. En el nombre de Jesús. I think Amén. we've all had that experience as Creo que Christians, todos hemos whether it's in a workplace or at school experimentado or esta with a group of friends talking, and the thought cosa. passed through your mind that here's an opportunity I could say something about Jesus. Here's an opportunity to Que bring a veces, gospel truth into this conversation. And yet you do a quick evaluation and you think to yourself, hablamos acerca de Cristo y I'm luego not sure how they will react. Maybe persecution will Y come luego a to me out of veces this. tenemos And so, estas personas a las que les we've queremos developed a hablar, pero luego strategy decimos, that híjole, we've pero qué tal discovered si works no really la well, and we lo just reciben bien. zip it. We Y keep it entonces to mejor ourselves, we stuff it. We don't nos say quedamos callados y no anything. decimos And nada. sure enough, no persecution Y- came. It worked. Y entonces any funciona, negative no hay ninguna persecución, But pero that thought that crossed through your mind, here's an opportunity, here's something I could say, aquí hay algo que quiero was very decir. likely prompting of the Holy Spirit. Esa oportunidad, If you're to protect yourself ese and maybe momento de orar o de disobedient to that situation, hablar the Spirit's fue prompting, algo que el urging Espíritu you Santo to te speak, dio to say y something. es una oportunidad Now, que Dios te today's dio para passage, decir Matthew algo chapter 5, we're going to look y la at verses 13 perdiste. to 16. Hoy vamos a It's hablar really the logical de Mateo outflow 5 del of 13 al verse 9. 16 y es Verse 9, una one of the y es así Beatitudes, como speaking of fluye peacemakers. Peacemakers are la- those who el sermón. primarily are Primero se seeking to habló reconcile de- man who is at enmity with God, trying to reconcile de las man with God, bienaventuranzas to bring y the luego two together. vamos a ver And cómo that is peacemaking. como la But última a habla response acerca that de ser sometimes happens when we pacificadores. bring Pero Jesus cuando or the Word of God into a nosotros situation metemos is a that Jesús someone o su will palabra react very en la negatively conversación, and a may veces hay begin to personas persecute que reaccionan Fear of such negativamente y possible entonces scenarios empiezan a taking place perseguirte. often Y drive us entonces to keep estos quiet, not escenarios say anything a about veces Jesus. We just nos try llevan a and nosotros blend a in, quedarnos be accepted, callados, just para go ser along, to get aceptados, along. para llevarnos bien Such a con todos strategy y que often nadie nos diga succeeds in nada. avoiding that negative reaction, but it also Y is in estamos disobedience evitando, to our sí, Lord's una teaching, reacción our Lord's negativa, pero instruction. también It is a rejection of our estamos calling as disciples of rechazando Christ ese llamado and como citizens of discípulos de heaven's Cristo kingdom. y ciudadanos del Now, in the reino. verses that we are looking at today, Jesus En los explains versos que why, vamos a ver hoy, even though all Jesús who follow explica Christ por will qué face some measure of persecution in their cuando life, seguimos a why Cristo is vamos it a not tener an alguna option for medida us
de persecución y por qué no hay opción de mantener nuestra fe en el Señor oculta. Entonces, vamos a leer Mateo capítulo 5, verso 13. Jesús dijo, ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal pierde su sabor o se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla en un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. El verso 13 dice que somos la sal del mundo. ¿A quién le está hablando Jesús aquí? Cuando vemos el contexto, ¿quién dice que es la sal de la tierra? Bueno, el Señor no está hablándole a aquellos que están por ahí pasando, está hablándole a sus seguidores, seguidores de Cristo, ciudadanos del reino de los cielos. Si las bienaventuranzas son una descripción de ti, de lo que Dios está haciendo en tu vida, entonces tú eres la sal del mundo. Y lo más importante es que lo más importante para nosotros no son las cosas que logramos en este mundo, sino quiénes somos en este mundo. Nuestra más grande influencia en el mundo fluye de quién somos, no de lo que somos cuando nosotros estamos en la plataforma y que todos nos están viendo, sino quiénes somos realmente en la intimidad, en la oscuridad, cuando nadie nos ve. Las bienaventuranzas describen nuestro carácter, nuestra relación con Dios, y es una descripción de quiénes somos como ciudadanos de este reino. Un hipócrita puede estar diciendo y haciendo muchas cosas que se ven bien y que se oyen bien, pero su personalidad no está de acuerdo con lo que dicen o viven. Ahorita, por ejemplo, estábamos hablando acerca de los bebés. Los papás impactan la vida de sus hijos, no solo con lo que dicen. Cuando dicen algo que está respaldado por sus acciones, eso es lo que impacta realmente, no solo las palabras. En Mateo 5, 10 al 16, Jesús está hablando de la persecución. En estos versos, Él está describiendo qué sucede cuando los ciudadanos del reino van al mundo a hacer las paces con este mundo que está en guerra con Dios. Y entonces va a haber un impacto, va a haber un choque, va a haber una reacción. El verso 10 al 12 dice que dichosos ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga. Y es una mentira del enemigo que no va a haber persecución. También vemos el verso 16, 13 al 16, que habla de esta persecución. No todos van a tener No todos van a tener la misma respuesta. El verso 13 dice que ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué significa ser sal? En los tiempos bíblicos el uso principal de la sal era como preservativo. Como no había refrigeradores en aquel tiempo, lo que hacían para preservar la carne, por ejemplo, era ponerle sal
a la comida, a la carne, para que no se pudriera, para que no se echara a perder. De la misma manera, la presencia de los ciudadanos del reino se mezclan con la sociedad, se mezclan para tener un efecto en para tener un efecto para que no se pudra la sociedad. Pero la Biblia dice cuando la sal sea removida del mundo, entonces la tierra va a estar en un momento bastante difícil, porque entonces la corrupción va a ser rampante en este mundo. Y no está hablando, sin embargo, de la condición del mundo en esos momentos, sino que también está hablando de nuestra vida actual. Toda la sociedad está en un proceso de corrupción y nosotros debemos de ser ese agente que conserve. Primera de Corintios 1:18 dice que el mensaje de la cruz es locura para aquellos que perecen. Segunda de Corintios 2:15 dice que nosotros somos la fragancia de Cristo entre aquellos que son salvos, también entre aquellos que están muriendo, que están pereciendo. Pereciendo es un proceso de decadencia y hay un final. Y si no llega Cristo a interceptarnos antes de que perezcamos para siempre, ese va a ser nuestro final. Lucas 13:3 dice, de cierto les digo, que si no se arrepienten, todos perecerán de la misma manera. Solamente hay una solución a este proceso de perecer, y es reemplazar este proceso de decadencia con otro proceso. Un proceso descrito en las bienaventuranzas. Aquel que reconoce que no tiene nada y que necesita todo del Señor, eso es de lo que habla. Aceptar esa vida de Cristo dentro de nosotros. ¿Cómo es que una persona reemplaza el proceso de caducidad, digamos, con un proceso mucho mejor que sería el de la vida eterna? ¿Cómo vamos a deshacernos de este proceso de caducidad en el que todos estamos? Juan capítulo 3, verso 16. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, pero no se pierda, ¿verdad? Cualquiera que crea en él no se pierda, no perezca, mas tenga vida eterna, una vida eterna. Poner nuestra fe en Jesucristo significa cambiarnos de este mundo donde estamos pereciendo a un mundo donde vamos a ser renovados todos los días hasta que experimentemos una vida eterna. Juan 10:28 dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Así que necesitamos recibir de Jesucristo esa vida eterna que es su vida. Solamente cuando viene esa vida eterna a nosotros, el proceso de perecer o de caducidad se detiene. La estrategia de Dios para salvarnos de este proceso de muerte es introducir a este mundo a Jesús
cuya vida eterna es la única que puede impedir este proceso de perecer. Y el problema de este mundo es que precisamente eso, que no tienen a Cristo. Jesús dijo, vayan al mundo y compartan el Evangelio, hagan discípulos. Así que nosotros somos descritos como sal del mundo, la sal de Jesucristo que preserva al mundo de perecer. Vamos al Antiguo Testamento, Segunda de Reyes, capítulo 2. Tal vez ustedes ya lo leyeron y pensaron, esto es extraño. Algo que me encanta del Antiguo Testamento es que las historias son ilustraciones de la teología del Nuevo Testamento. Y la teología del Nuevo Testamento es una revelación que siempre había estado en el Antiguo Testamento, pero que se revela en el Nuevo Testamento. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 19. Luego los habitantes de la ciudad le dijeron a Eliseo, Señor, como usted puede ver, nuestra ciudad está bien ubicada, pero el agua es mala y por eso la tierra ha quedado estéril. Tráiganme una vasija nueva y échenle sal, les ordenó Eliseo. Cuando se le entregaron, Eliseo fue al manantial y arrojando allí la sal exclamó. Tenían agua mala y trajeron sal. Eliseo fue al manantial y exclamó, así dice el Señor, yo purifico esta agua para que nunca más cause muerte ni esterilidad. A partir de ese momento y hasta el día de hoy, el agua quedó purificada según la palabra de Eliseo. ¿Qué está enseñando aquí? Es una figura de lo que Jesús enseñó a sus discípulos, salir y ser sal del mundo. Y preservar el mundo de perecer. Cuando ustedes, por ejemplo, se comen una bolsa de papitas bien saladas, ¿qué quieren? Quieren agua. La sal produce sed. Y esa es otra figura del agua viva. Nosotros somos sal para crear una atracción para Jesucristo. Jesús fue puro. Y nosotros necesitamos tener esa pureza. Cuando tenemos solamente una religión, vamos al mundo y entonces estás hablando de los errores y juzgando a la gente, pero Jesucristo es diferente. Él nunca tuvo pecado. Él era puro. Y sin embargo, andaba con lo más bajo de lo bajo. Todos esos que eran rechazados por la sociedad, los recolectores de impuestos, las prostitutas, los leprosos, ellos estaban siendo atraídos hacia Jesús. Él cautivaba su corazón porque ellos veían que esa era la verdadera vida. Ellos estaban viendo algo que querían, algo que anhelaban. El Señor removió un deseo en su corazón por una vida mejor. Y así es como podemos ver una justicia que viene de Dios y una justicia que viene, la diferencia entre la justicia que viene de Dios y la justicia que viene de tus propios esfuerzos. La autojusticia siempre condena.
There is no threat to it around you. Pero cuando ves And la justicia de self-righteousness always Dios, condemns the ves sinner, makes them algo unwelcome, diferente. but God's Ves righteousness attracts la sinners, justicia de Dios, gives them hope for una true, justicia que lasting atrae a los change. pecadores y les da esperanza And if you've seen the para difference, cambiar. those that in Eso no lo self-righteousness puede just producir always la making you feel autojusticia, like porque you're eso not solamente condena a You los feel bad. pecadores Make you feel y like los a hace failure. sentir mal, los Then hace you sentir meet como someone who- un fracaso. It's by their life you recognize, I fall short of that, but Es como si alguien que I quisiera want to be like that. esa relación lo viera Salt de not only lejos y dijera, preserves and yo symbolizes the quiero purity lo of que God, estoy but salt viendo, also makes ¿verdad? food taste better. Likewise, the influence La sal no of solo God's people preserva, in sino the también workplace simboliza la or in the pureza de school. Dios. La The sal influence hace of God's también people que la in a group comida of sepa friends, mejor, in conversation, should improve the life así como la experience of influencia de, everyone la, who's de exposed to Dios their en, la, influence. Just the fact that you are there en las is making an personas, impact, making a difference. hacen un Christ in impacto us brings en los a lugares de radiance, trabajo, a fullness en la of escuela, en un wholesome grupo de life, amigos. a sense Hace, of peace and security. Cristo People trae can una, relax and feel safe around algo, us. irradia algo en la vida de las personas, presence in una us, sensación de paz y brings pureza, us- algo que te hace brings estar calmado, through us algo a contagious contagioso joy, en nuestras brings it into our relaciones. relationships. We help people see and appreciate beauty in the world all around us. We bring Ayudamos a la wisdom into gente those a ver y conversations and apreciar la relationships, bring belleza sense of alrededor de direction, nosotros. and on we could go, Traemos the ways in which Jesus in us sabiduría y influences dirección relationships y así that we're involved in. sucesivamente. Y Proverbs sin 11, darnos verse cuenta 10 estamos says, influenciando la "Upright vida de citizens otros. are good Proverbios for a city 11:10 and make dice, it cuando el prosper, justo prospera, but the talk la of ciudad the se wicked alegra, tears pero cuando el the city malvado apart." perece, hay gran Proverbs regocijo. 29, La verse bendición 2. de los justos When the righteous are in enaltece. authority, the people Proverbios rejoice. 29:2. But when a wicked man rules, Cuando el justo está en people grow. autoridad, and we've experienced in our land both righteous cuando los leadership justos and están en wicked autoridad o leadership. prosperan, el pueblo se alegra, pero cuando los Next in our impíos text we gobiernan, find Jesus gives el us pueblo a warning. gime. Verse 13, he says, "You are the El salt of siguiente the earth, verso but nos da una if the salt advertencia. loses its flavor, how shall it be seasoned? Mateo It is then good 5:13 for dice, nothing ustedes but son to la be sal del thrown out mundo, and trampled pero underfoot si by la men." sal pierde, se vuelve insípida, ¿cómo recuperará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Just bland, it's lost all its flavor, it's Imagínense gone que stale la and sal perdiera su sabor. Sodium chloride, ¿La common table mantendrías salt, en tu casa? is a stable Pues no. chemical compound. Technically, La it can't sal lose its saltiness. técnicamente no puede For perder years and years and su years, it doesn't sabor lose its saltiness. So salado. what's Jesus talking about? Después de años y In años Bible y años, times, la sal salt was no commonly pierde mined esa from the propiedad ground as porque es chunks of cloruro de sodio. white salt Es una rock, which contained solución many química impurities. It was a y mixture no of pierde different, esa salinidad. elements, light-colored minerals Pero, mixed with the salt. ¿de qué está hablando el And this Señor salt Jesús rock would then be aquí? crushed into a granular form. Bueno, en Water los could tiempos wash through bíblicos this la mixture, sal dissolving la sacaban de the las sodium minas chloride, como which dissolved grandes much more bloques de quickly than the sal, other minerals, rocas and pues, it would que leach contenían out, muchas leaving a mineral impurezas y otros minerales that looked like mezclados salt en la sal, and yet lacked y the flavor la of sal salt. después Some of this salt rock you could get out of the ground. Some of it molían, was very salty, la some of it had dejaban almost no fina salt para in it at all. que It had been leached se out, and disolviera yet it looked bien en like la salt. comida, ¿no? And so this diluted, flavorless Sin substance embargo, was then a often veces spread había on dirt tantas floors, impurezas que no wet, era and una as it sal hardened, it created muy a hard white surface. muy pura. When it Entonces, dried, cuando it se made a good diluía, floor esa for walking, sustancia but it was no good for no era buena para comer, The solamente essential manchaba las quality of superficies, salt is pero its no, ability to no tenía preserve sabor. and enhance food. A eso era lo que se to estaba add refiriendo flavor. el Señor But Jesucristo. when this unique La cualidad characteristic esencial de la is sal es washed su habilidad away, para is preservar y diluted, darle the substance that is sabor a left la is comida. worthless. Pero sin Likewise, esta when believers, característica, hide their si se identity diluye, from their entonces la neighbors, sustancia from no colleagues, tiene ningún valor.
And no longer de la influence the misma lives manera of people nuestra around them toward Christ and godliness. naturaleza We become como good for creyentes nothing. Our religion is debe useless. ser You're not expuesta ante el enjoying your mundo. Christian Si life, nosotros nos and you're not enjoying the escondemos, world either, 'cause si you don't nos belong dejamos there. The world's influenciar not por el enjoying mundo you y no 'cause estamos you're nosotros different, you're weird, influenciando but you're not. a You're las a personas hypocrite, a you're not. nuestro alrededor, entonces You're not a true nosotros Christian, nos convertimos not en letting that be hipócritas, seen, and you're just weird. You don't fit in personas with raras God's people, que you don't fit in no, the world. que no You're encajamos con el pueblo de Dios, pero good for tampoco, nothing. pero tampoco encajamos con el mundo. Nos to convertimos en lose buenos your para nada. saltiness, Si perdemos become nuestra become like salinidad, the world. Instead of hungering significa and que nos thirsting hemos after convertido en Christ-like personas righteousness, mundanas, the Beatitudes would say, personas que nos you seek parecemos to más al blend mundo, into the world. personas Your pursuit is to be que like the nos world, to mezclamos love en and el pursue the mundo things that the y world's que pursuing, amamos las to cosas gain del the mundo y que acceptance perseguimos of the las world, cosas del rather mundo than to y que be ya pure of heart, no estamos singleness of buscando la focus in your pureza del devotion to Jesus corazón Christ. ni nuestra And as a devoción con result, Jesucristo y you como may not be resultado persecuted for your ya righteousness, no vamos a but ser Jesus warned, perseguidos you will be por despised seguir and a rejected Cristo, by ya the no vamos a world ser as irrelevant. ya no vamos a Useless. ser To the purposes of perseguidos por la God, verdad, pero useless para to the los purposes propósitos of de the Dios world. ya no tenemos ningún Look at Jesus' prayer for his ningún disciples. servicio. Fíjense lo que Jesús prayed les this dijo a in John sus 17, discípulos verses en 15 Juan to 18, capítulo just before 17, del going to the 15 al cross. 18, He antes de said, ir a "I do la not cruz. pray Les dijo, that you, Father, should le take dijo them, al my Señor, disciples, Señor, no te out pido que of los the world, quites del mundo, but that you should sino keep que los them from the protejas evil del one." maligno. That's important for us to remember Es as we importante study que this nosotros subject. recordemos Jesus prayed that the que Father would Jesús keep us from the evil Oró one. para que el Señor nos protegiera del They are maligno. not of the world, just as I am Ellos not no of son the del world. mundo, como tampoco lo Sanctify soy them yo. by your Santifícalos truth. en la verdad. Your word Tu is palabra truth. es verdad. As you sent me Como into tú the me world, enviaste I al mundo, also yo los sent envío them también al into mundo. the world. Another place he says he sends us as lambs. En among otros lugares dice, yo los envío wolves. como Pray, ovejas keep us. en medio de Keep lobos, that in mind. pero yo le pido al There Señor is que no los cuide, biblical los proteja. justification for avoiding No our hay calling una to go justificación into the world bíblica with the life para and gospel of evitar Jesus ir al Christ. mundo a llevar la luz de Even when Jesucristo. the risks are great, Aun cuando los as we are los called to riesgos go son into the world grandes and de make ir al Jesus mundo, known, we are not to withdraw from the nosotros no world. We are not debemos to isolate ourselves. aislarnos We are del called mundo, to no be in the world, debemos but not like the world. And again, this is important for us as we're evitar looking ese into contacto. uncertain days Nosotros ahead. no We see somos, vamos a andar en el political mundo, changes, pero we no see somos del changes mundo. in attitudes in the world around us. Estamos viendo muchos And cambios a nuestro alrededor, pero The temptation is la tentación to just lay low with my spiritual tal vez life. es que nosotros Keep it hidden. mantengamos Put it oculta under a nuestra bushel. You'll identidad see in the next cristiana, verses here. pero no But es we are eso lo que called Dios to quiere. go Dios into this nos world. ha llamado a este mundo. Not to be like the world, not to No para blend ser como el into the mundo, world. no para mezclarnos And then he makes y a pasar curious desapercibidos. statement. Matthew 5:14. En Mateo 5:14 dice, To understand this, you need to understand the culture in which nosotros they live, necesitamos and where entender they la would cultura often en la que build ellos their están cities. He said, viviendo. "You are the light Dice, of the ustedes son world. la luz del A mundo. city that is Una set on a ciudad que- hill cannot be hidden." Que se establece en lo alto Let's de look una at the colina meaning no of puede light, esconderse. first of all. Light is a symbol of purity, Luz. truth, and the presence of La God. luz es un símbolo The de presence of God pureza, represented by light. de la verdad y de la presencia de Dios. And it's interesting that Jesus would A say to través his de la Biblia disciples, "You are esto the se light of the enseña world." y es consistente. Remember, he is Por eso preparing Jesús them to dice be fishers que of men. nosotros He is somos la preparing luz them del mundo. to Él do los what he is está doing. He's preparando modeling for para them. ser pescadores del And mundo, in John 9, de verse 5, hombres. Jesus En said, Juan "As 9:5 long as Jesús I am dijo, in the world, mientras yo I am esté the en light el of the mundo, world." yo soy la luz del mundo. Meaning is clear. Jesus is El saying that significado es what claro. he is now, bringing the light of Él God into está the world, trayendo into la the luz darkness, his del Padre a disciples will be este when Jesus mundo. is not here. Este es el What significado. he is, we are to become. Nosotros Now, how can we tenemos que possibly convertirnos ever en be esa what luz. Jesus was? ¿Y cómo vamos a Not hacerlo? by trying to No imitate tratando de Christ. imitarlo, no, If no you así do no. that, Porque then si you make hacemos eso, yourself the source of light. You nosotros are trying somos to la create luz, from yourself somos la fuente light, de esa luz y no es eso lo que Dios nos está pidiendo. godliness, purity. That is
todas esas cosas que solamente vienen de Dios nos garantizan que no nos vamos a frustrar cuando nosotros tratamos de producirlo. Entonces, ¿cómo vamos a vivir así? ¿Cómo lo hacemos? La clave aquí, el contexto está en el verso 15. You ever asked for a light? Can you hand me a light? Well, you expect them to put into your hand a flashlight or tú estás pidiendo luz, pues tú estás pidiendo que te den una lámpara o una candelabro, algo, ¿verdad? Pero nadie te pone una luz así nada más en tu mano, ¿verdad? Te da una lámpara, te da algo. Y así es lo que está pidiendo en el verso 15. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. La lámpara da luz, pero no es la fuente de la luz. La lámpara es el envase que contiene la luz designada para que esa luz brille a través de ella. La lámpara hace que esa luz brille para los demás. La lámpara está llena de aceite, bueno, en aquellos tiempos. Y este aceite representa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se quema y produce la luz. La lámpara simplemente transporta y refleja la luz. Nosotros somos esa lámpara, debemos dejar que el Señor brille a través de nosotros. El Señor toma a la persona, nosotros somos los embajadores, Él es el que se comunica a través de nosotros. Y luego dice, una ciudad que se establece en una colina no puede esconderse. Y el significado de esto está en el contexto de cómo somos testigos, el testimonio que tenemos para los demás y el riesgo que tenemos de ser perseguidos por el enemigo. El Señor Jesús nos advirtió que estos ataques iban a venir, este conflicto es inevitable. Sin embargo, nosotros no tenemos que escondernos. El Señor nos dio la victoria ya. Así que el mejor lugar para estar en una batalla es cuando estás en lo alto. Una ciudad que está en lo alto es difícil de esconder, pero es fácil de defender. Mas Jerusalén fue construida en una colina y era muy difícil que los enemigos la conquistaran. Y Masada, que era una montaña que estaba que tenía una fortaleza ahí, ese fue el lugar donde un grupo de judíos, el último grupo de estos judíos de la resistencia judía, estuvieron defendiendo Jerusalén en el año 70 después de Cristo. En este lugar alto, un grupo de 960 hombres y mujeres y niños fueron atacados por una legión de 8,000 soldados romanos por muchos meses, imagínense. Es fácil de ver, pero es muy difícil vencerla. La gente en aquellos días conocían la ventaja de estar en un monte, porque sabían que había mucha ventaja para ver hacia abajo y para defenderse. Entonces, cuando nosotros enfrentamos el riesgo de persecución, muchos se mantienen callados y no le dicen a nadie que son cristianos. Se mezclan entre la gente y tratan de estar callados para que nadie los vea, pero
you're not in a strategic place. No estamos en un lugar We are to estratégico. be the light of the Nosotros world. somos Jesus la luz del commanded us to mundo go into y all the Jesús world nos and to dijo preach the que good nosotros news. tenemos que ir al mundo He knew y he was predicar sending las us buenas out nuevas. as lambs among wolves. Ya sabíamos que Dios nos iba a mandar But como his ovejas en instruction medio to de us lobos, is pero get to that high Él nos ground instruye and let your para light que shine. vayamos al lugar where all can alto see y it. dejemos The next verses. la luz brillar, la luz de Matthew Cristo chapter 5, brillar para verse que todos lo puedan 14, ver. 15. They do not light a lamp and put it under a basket. Nadie- You don't go into hiding, but Nadie you put your prende lamp una on a luz y la lampstand, esconde, and it gives light to all sino who que are in la the pone house. sobre la Let all repisa see your para light. que todos en la casa Contrary puedan to ver what la we would luz. think, Jesus is Contrario a saying lo que that vemos the best aquí, course of action, el the mejor strategic curso de acción, la action mejor according to estrategia, God's plan de that acuerdo He's con el giving plan us de direction Dios, for, is get onto es that high place. ir a esos lugares City that is altos. set on a hill is visible. Una ciudad en un and lugar easy to alto defend. es visible, pero es muy We fácil de forget, defender. and we need to remind Se nos ourselves olvida often, y tenemos God que has a recordar plan. que He's Dios tiene working un out plan, His plan. que Dios God está is in obrando su control. plan perfecto en Satan is not in nosotros y que control. Satanás no está en In control. these times of opposition, En estos this tiempos is de God's oposición, plan that we are reading. este This es is el God's plan de for Dios thriving, for succeeding para que podamos in an prosperar, opposing para que podamos environment. tener We need to éxito en trust este Him. ambiente. Necesitamos confiar en Dios. And we forget that Satan and his minions can Y only do what God permits olvidamos them to que- do. They cannot Que frustrate Satanás y or sus ruin God's secuaces solamente pueden hacer lo que plan. Dios I les did a permite simple hacer. little Google search that you can do if you want, but I Googled, I think I Yo entered fui a in Google search, y busqué military advantage of acerca a city de on a hill. las And ventajas I was amazed, militares de came una up with ciudad all en these una colina military strategies and whatnot, and I was y reading vi several of them, and que había one muchas military expert, they all basically estrategias said the same militares. thing, but quoting from one, De he acuerdo a said una that de the only ellas, dice que disadvantage, the la only única disadvantage of desventaja, occupying the high ground is that you become a highly visible target. la única desventaja es que te Jesus conviertes en acknowledging that. en un But it also serves his objetivo muy strategic fácil de purpose. ver. You're visible. Y el Señor lo sabía. All those around, Tú and eres that's what he visible, wants, visibility. But pero in Dios every quiere other que seas way, visible. this military expert said, Pero having the high este ground experto is militar always an important advantage in dice que battle tactics. estar en Fighting from terreno an alto elevated position siempre es una extends the ventaja, range of your weapons, porque extiende your el optics, rango de and your tus armas communication. y de tu Attacking visibilidad y de tu downhill is comunicación. easier than doing it uphill and requires less energy. Y Nobody atacar can desde lo approach you alto without being requiere seen. menos You can energía. see who Nadie se enters the aproxima city sin and que who lo is leaving. veas. There'll be no surprises for you. No If hay your enemy sorpresas para decides to ti. launch an attack, you'll learn about Y it immediately and have si tu ample enemigo time to decide direct your lanzar un artillery ataque, tú fire vas a upon saberlo them. inmediatamente. Now, Jesus wasn't putting us in a Jesús position no nos for estaba poniendo en una attacking. posición para que nos atacaran, ¿verdad? We are on a rescue mission. Pero acuérdense que But estamos en una the misión de point is, rescate. it is a strategic El punto position. aquí It is an es que advantageous position. estar en lo alto es una If you want posición to de ventaja, maintain es una maximum posición influence over an estratégica. area militarily, Si tú quieres strategically, mantener you una want to take influencia your máxima position sobre on the high ground. un área, militarmente hablando, tienes que Jesus posicionarte often en lo moved alto. around his Jesús ministry to avoid the intense opposition, but he a menudo never se went movía into hiding. And he never stopped cuando había preaching and teaching, oposición, pero ministering to nunca the needs of the people, nunca se and casting escondió, out nunca demons, dejó and de rebuking predicar, his opponents. de He enseñar, was de ministrar las engaged in the necesidades de la gente, But he de echar never fuera hid. demonios He never y de confrontar a sus softened. He never oponentes. Él nunca, went secret and just blended in. He Nunca always kept the light estuvo en shining. secreto, And the enemy siempre was mantuvo powerless esa to do luz anything brillando en la against him until oscuridad. his time was up. How often do you read in the Gospels ¿Qué tan that seguido they tú sought to lees en kill la, him, but they en could la not? Biblia que They sought to take que him, sus and he enemigos just walked through the querían
destruirlo, pero no pudieron. Querían apresarlo, pero fracasaron o se arrepintieron. Lo mismo es para nosotros. Nosotros tenemos que estar exactamente en el centro de la voluntad de Dios, justamente donde Dios quiere que estemos, aunque seamos muy visibles, no importa, porque Dios nos está dirigiendo para allá y se requiere fe de nuestra parte para que podamos ir a ese lugar y dejar nuestra luz brillar hasta que el Señor nos llame a casa. Tú vas a morir cuando el tiempo se te acabe, cuando Dios lo quiera, y lo vas a hacer peleando o escondiéndote. La decisión es tuya. Mateo 5, del 15 al 16 dice: no se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón, por el contrario se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Esta luz solamente es posible que brille cuando tenemos una relación con Cristo. Porque separados de Cristo no puedes traer ninguna luz al mundo, porque tú no eres la fuente de esa luz. Si tú le quitas el foco al socket de la lámpara, pues no va a haber luz, por más que trates de prender la lámpara. El Señor no nos está enseñando una técnica para producir la luz, sino que nos dice que tenemos que estar cerca de Cristo, en comunión con Él, porque el Señor dijo: yo soy la luz. Entonces, ¿cómo nos vamos a comunicar con este mundo? Este mundo necesita a Cristo. Necesita ver a Cristo a través de nosotros, y en esta manera vamos a dejar que esta luz penetre en la oscuridad del mundo, en esta decadencia en la que se encuentra el mundo. Cuando Simeón tomó al bebé Jesús en sus brazos, él dijo que era una luz, una revelación para los gentiles. Cuando Juan el Bautista lo presentó al mundo, dijo que esta era la luz para el mundo. Nosotros tenemos que dejar ver a Jesús en medio de la oscuridad, a través de nuestras acciones. Una lámpara no tiene valor, no tiene función si la vamos a esconder abajo de un cajón, así como la sal no tiene ningún valor, sino si pierdes esa cualidad de salar y de preservar. Es lo mismo para nosotros. El cristiano que evita la persecución es lo mismo. Tú mantente en un lugar alto y el Señor te va a proteger. Este es un mensaje para nosotros, para que veamos claramente cómo debemos reaccionar. La última parte del verso 16 dice: para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Dios nunca es glorificado por nada, excepto por lo que Él mismo hace. Él es glorificado por lo que Él hace. Él no recibe la gloria por lo que nosotros hacemos, pero Él recibe la gloria por lo que Él hace a través de nosotros. He is glorified when the world recognizes that the way you live is not the way of people in this world. Cuando nosotros vivimos como Dios quiere que vivamos,
what makes you tick? What makes you different? What do you have ¿Qué that es we lo que don't tú have? tienes que es And then you let them diferente, know that what they see que in you ellos is no Jesus. tienen? And when they see your good deeds and Cuando recognize ellos your ven Father, tus buenas they will obras give him praise. y reconocen God is praised al when the Señor, world el Señor sees es Jesus in alabado. you. God is praised when the world recognizes El Señor es that alabado God cuando el is mundo working in reconoce and through his people. que Dios está And that obrando is what en God su pueblo y a wants to take través de place. su pueblo. We think selfishly, I'm just going to spare myself from potential Tal vez persecution when tú piensas you que vas a are ser protegido de withholding from persecución, people what they need to enter into life, what they need pero no to estás be haciendo delivered la from voluntad del Padre. corruption, what they need to be Lo que ellos preserved necesitan from es ser death. preservados de la So, Heavenly muerte. Father, I Tenemos pray que hacer la that you voluntad give de us Dios. boldness. Padre Celestial, te Pray pido that que you give nos us des confidence in your valor word, y confianza en tu confidence in palabra, your plan, confianza en tu confidence in plan, your power and confianza en ability tu to keep your poder, sheep en tu habilidad de who you sent out preservar among wolves. tus We are not ovejas, sent tus out ovejas defenseless. que We han only sido look that way. enviadas en medio de But lobos, the pero no nos has invisible mandado power sin of God is defensa. at work Tenemos el in us poder to tuyo preserve en and to nosotros protect. para preservarnos. Not only us, but those that we influence, those that we No minister solo to. a Lord, I nosotros, pray sino a aquellos that you would a los que fill estamos us with ministrando. confidence in our God, confidence in your Señor, ability to llénanos de esa protect, confianza y even when we en que tú feel exposed, nos even vas when a we feel proteger. very vulnerable. Aun May cuando we nos trust that you have us sintamos in a place of vulnerables, strategic significance, of importance. May we trust that Señor, you will guard ayúdanos and you will protect a us as you confiar did the person of Jesus Christ. en que tú They could not do nos vas a anything against proteger. him until his time had come. And Lord, may we trust that the same is true for Señor, us. que nosotros May we podamos not confiar shrink back in fear, en but ti, fill us que no nos with the boldness and acobardemos. power of your Holy Spirit. Danos, I Señor, pray el that poder for de your tu church. Espíritu Santo para tu Father, I iglesia. pray that you would loose our tongues and cause Señor, them to proclaim libera nuestras the good news lenguas of para Jesus proclamar Christ. las Deliver buenas us, nuevas Lord, de from that Jesucristo. timidity. Deliver us from self-consciousness. Deliver us, Líbranos, Lord, from Señor, those de things that are robbing the world of the witness that they robarle need and robbing the world of the salt that they need, robbing the mundo, world of the Señor, light that they need. de la sal que necesitan y de Lord, la luz let que your light necesitan. shine through us, I pray, in the name of Deja, Jesus. Señor, que tu luz brille a través de nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lian va a pasar en este momento para orar.